Estado y nación no son lo mismo, pero al Estado sí le interesa que pensemos que son lo mismo. El Estado es la organización política de personas en un territorio, es un proceso de construcción consciente. La nación, en cambio, es un conjunto de personas con idioma, cultura e historia compartida. Para construir los estados, a menudo tuvieron que destruir las naciones. Hoy, para construir los supraestados, probablemente tengan que destruir los estados. Vamos a explicarlo. En la construcción del Estado francés, por ejemplo, fue necesario crear uniformidad y homogeneidad mediante destrucción y aculturación. Hubo que arrasar culturas e idiomas para volver a construir. Es el caso de la Vendée entre 1793 y 76, un genocidio calculado por parte del gobierno revolucionario, el de la Revolución Francesa, contra los que no querían seguir su rumbo, perder su cultura y homogeneizarse para crear el nuevo Estado francés. Y así se llamó contrarrevolucionarios a los que defendían su comunidad y su religión católica. Se considera el primer terrorismo de Estado de la historia. De hecho, para el surgimiento de los Estados-nación fue necesario este proceso de homogeneización en masa de los territorios que iban a formar parte del nuevo Estado, sin posibilidad de estar en desacuerdo. Con los Estados-nación surgen las grandes guerras y conflictos militares en masa entre estados en los que cada ciudadano está obligado a combatir. La definición más conocida de Estado es la de Max Weber. Estado es la organización que tiene el monopolio de la violencia legal en un territorio. Me parece que ahora estamos inmersos en otra Vendée. Están globalizándonos supraestatalmente. Subsumir estados en un nuevo orden mundial. ¿En qué lo podemos ver? En lo que están haciendo los estados, es decir, los políticos y los burócratas. En una enumeración no exhaustiva pero escalofriante vemos datos personales transferidos a la OMS, homogeneización de Europa por medio de la inmigración descontrolada para que todo sea mezcla sin dejar rastro de culturas autóctonas, reducción drástica de las libertades, atomización de la sociedad diluyendo a la familia, la religión y la comunidad para que el individuo no tenga dónde apoyarse. Leamos a Robert Nisbet. Infantilización, gobiernos cada vez más gigantescos y poderosos integrados en supraestructuras, dependencias de las personas a esas supraestructuras, gigantesco incremento de impuestos, personas dependientes de subvenciones, pérdida de garantías legales para poder defendernos, como ahora en España, que el Poder Judicial también pasará de facto a manos de Sánchez con el lawfare, prohibición de armas para que nadie pueda rebelarse, colectivización a costa de pérdida de identidad, aculturación generalizada, lo estamos viendo en los colegios. No interesa el espíritu crítico, solo el relato que impone la élite mundial sobre el cambio climático, pandemias, sobre que el sexo no existe, que es selectivo, sobre la tolerancia infinita, contra el capitalismo, contra la familia tradicional, control de la mayor parte de la prensa, fin de la privacidad personal. La semana pasada se firmó la Cartera Europea de Identificación Digital, una identidad electrónica para toda la vida, obligatoria para todos nosotros, para todos los ciudadanos de la Unión Europea. La privacidad será un concepto inexistente. Cuando se ensamble con el euro digital, acabará el anonimato voluntario y la libertad personal. No habrá posibilidad de que los políticos no sepan al instante si le he regalado 10 euros a mi nieta. Menoscabo de la propiedad privada, conocida y controlada perfectamente desde los gobernantes de los supraestados. ¿Por qué nos están haciendo todo esto y no nos rebelamos? Pues porque lo están haciendo como se le hace a las ranas. Se las va introduciendo en agua calentita, cada vez más caliente hasta que se cuece. Charles Tilly, en su artículo Hacer la guerra y hacer el Estado como crimen organizado, habla del proceso de homogeneización cultural. Sobre este tema también es muy interesante leer sobre el poder de Bertrand de Jouvenel. Para construir los estados a menudo tuvieron que destruir las naciones. Para construir los supraestados tendrán que diluir los estados. ¿Estamos en otra Vendée? ¿A ti qué te parece?